y vamos a continuar con el tema de la independencia de los bancos centrales que estábamos conversando. Siguiente diapositiva. Si el Banco Central es conservador, va a buscar como objetivo una menor tasa de inflación que la de los agentes económicos. Una mayor independencia del Banco Central se sostienen quienes son más bien partícipes de la no independencia, sostienen que es menos democrática, porque la política queda en manos de los técnicos. Pero quienes sostienen la necesidad de la independencia prefieren que las decisiones de política económica sean tomadas por los técnicos. Esto es un debate a nivel internacional, cada país tiene su criterio, tiene su nivel de independencia. De hecho, vamos a ver, nuestro Banco Central tiene un nivel de independencia. Dependerá de cada gobierno cómo se aplique en el sentido que actúen o no de mayor, con más o con menos independencia, pero sin duda que sí es importante para esta función de equilibrio o de la economía. ¿Cómo es nuestro Banco Central? La Carta Orgánica, que es la ley que crea el Banco Central, establece que nuestro Banco Central primero es un ente autárquico del Estado Nacional. Tiene autarquía económica, financiera y de decisiones. Su misión es promover la estabilidad monetaria y financiera, promover el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Pero esta función del sector público de estabilidad monetaria, es importante que ustedes distingan que se lleva a cabo a través del Banco Central. Les habló Juan Manuel cuando dio sector público bastante de eso, así que yo les hago la relación para que lo recuerden y siempre lo expliquen relacionadamente en uno o en otro. Además, no está sujeto a órdenes del Poder Ejecutivo. Que los funcionarios hagan lo que pida el Ejecutivo Nacional es una cosa distinta a decir que jurídicamente esté sujeto a la orden. No está jurídicamente sujeto a las órdenes del Poder Ejecutivo Nacional, porque es autárquico. Y ahora sí, para asumir obligaciones, necesita la autorización del Congreso de la Nación. Esto tiene que ver con el equilibrio de control entre poderes. Todo lo que implican empréstitos necesitan autorización del Congreso de la Nación. Además, tiene como funciones regular el sistema financiero. Es el órgano de control y regulación. Regula también la cantidad de dinero, la tasa de interés y el crédito. Tengan en cuenta que la tasa de interés es una herramienta de regulación de la cantidad de dinero y del crédito. Es un agente financiero del Estado Nacional. Es agente ante las instituciones monetarias y bancarias internacionales, de integración y de cooperación. Integración, por ejemplo, es el Mercosur. Bien, el Mercosur es de integración, y de cooperación son otra serie de tratados que pueden implicar cooperación entre países de distintos tipos, pero cuando la cooperación es financiera, el Banco Central entra en juego. Y además administra las reservas de oro y de divisas. Regula la actividad relacionada con toda la cuestión financiera y bancaria. Protege también los derechos de los usuarios del sistema financiero. También, digamos, al ser el regulador, todo lo que es regulación, también entra los derechos al consumidor, que es el más débil en esta relación, por lo cual el Banco Central tiene que tener en cuenta los derechos de los usuarios del sistema financiero en su regulación. ¿Cuáles son los objetivos de la política monetaria? En general, las políticas monetarias
tiene una serie de objetivos que podemos denominar finales o de más largo plazo. ¿Bien? La defensa de la moneda. Dijimos que la moneda tenía que ver con la soberanía de los países. Por eso es que existe el debate entre aquellos países que han tomado las decisiones de tomar una divisa extranjera como el dólar estadounidense como moneda y no emitir, quienes sostienen que eso va contra la soberanía de los países. Entonces la defensa de la moneda es un objetivo importante en la política monetaria. También lo es la estabilidad y la solvencia del sistema financiero, porque eso le da seguridad a los inversores que quieran venir, que tengamos cierta estabilidad y cierta solvencia. ¿Y qué objetivos podemos llamar intermedios o a corto plazo? Manejar la cantidad de dinero circulante, las reservas de los bancos, la tasa de interés, que es una herramienta fundamental en todo esto. Y vamos a ver entonces cuáles son los instrumentos. Tenemos distintos tipos de operaciones que lleva a cabo el Banco Central. Unas operaciones son las que se llaman operaciones de mercado abierto. Estas operaciones de mercado abierto son, por ejemplo, la colocación de los títulos de deuda pública en los mercados primarios, o de letras, o de bonos, o de divisas, y se relacionan con la liquidez. Ya vimos cómo se relacionaba con la liquidez. Condicionan el volumen de la oferta monetaria y la tasa de interés. Entonces acá tenemos la tasa de interés en relación a la oferta monetaria. Cuando compra títulos públicos o divisas, se incrementa la base monetaria. Entonces puede emitir sin generar inflación. Pero cuando vende, disminuye esa base. Se genera inflación. Otra herramienta fundamental. A ver, acá tengo un chat que dice... Diego. Profe, sí, quería consultar antes. ¿A qué se le llama título de letras? Porque me confunde. Cuando hablamos de títulos, por ejemplo, de deuda pública, o letras del Tesoro Nacional, que cuando tiene un déficit fiscal, o cuando, en ese caso usted puede generar títulos de deuda que los emite el gobierno nacional, pero es el Banco Central de la República Argentina que los vende en el mercado primario. Una vez ya que lo adquieren nuestros acreedores, podrán comercializarnos en mercados secundarios. Y tienen una fecha de finalización y una tasa de interés. Lo que vimos en deuda pública. Esas serían las letras, los títulos de deuda. Ah, listo, gracias. Dice Francisco, si un país que no sea Estados Unidos toma como moneda nacional el dólar, ¿tiene autonomía a la hora de emitir? Es que no emite más. Esa función de emisión de la moneda deja de existir. Yo les puedo contar, por ejemplo, un caso que yo conozco en persona, que es Ecuador. Y que cuando viajé a Ecuador me llamó la atención ver el Banco Central, si está circulando dólares. Ver el edificio del Banco Central es un museo, y porque si ya no emite. Sí realiza todas las otras cuestiones de regulación del sector financiero, pero la base monetaria, ¿cómo la puede aumentar? Solamente con producción y con exportación, que le ingrese en divisa y puede manejar la tasa de encaje bancario, pero no puede emitir. ¿Bien? ¿Qué función cumple Estados Unidos? No, ninguna. Va a tener que fortalecer la cuestión de que le ingresen divisas, por ejemplo, por el turismo. Panamá ingresan muchas divisas, pero no quiero hablar porque ahí tienen el dólar, pero también son como, no, ¿cómo decirle? Tienen un sistema que permite hacer inversiones con mucha más facilidad y se habla de la ruta del lavado de dinero, por ejemplo. Y tiene como moneda, no emite, pero sus reservas se incrementan porque la gente va y deposita en divisas. Estados Unidos no cumple ninguna función. Estados Unidos emite moneda él y su moneda tiene determinada, ¿cómo le diría?, fortaleza. Profe, cuando se dice que la emisión monetaria, dice Angelina, genera inflación, ¿es porque aumentan los ingresos de la familia, entonces aumentan los precios? Es porque genera un aumento
Es porque genera un aumento de precios y porque al bajar las divisas su moneda, vamos a ver inflación en la próxima clase y vamos a ver ahí las causas y lo vamos a analizar, pero al no aumentar sus reservas, su moneda empieza a debilitarse. Si su moneda empieza a debilitarse para el intercambio, comienzan a aumentar los precios porque cambia el valor de las cosas. Eso le va generando inflación. Ahora, si usted genera moneda, manteniendo, digamos, incrementando sus reservas, mantiene la misma fortaleza de su moneda. Por eso se dice que es un tipo de emisión buena que no genera inflación. Recordemos que estamos haciendo análisis parciales, ceteris de un montón de otras situaciones y que la macroeconomía no es tan lineal. Estamos analizando cuestiones como que se modifica una sola cuestión y no el todo. Es más complejo muchas veces. ¿Por qué? Porque siempre entran en juego dos cuestiones. Cuando usted toca alguna de las herramientas, afecta también en otras. Tiene impactos, ¿no? Pero en general, la línea de pensamiento es esa. Veamos qué ocurre con la tasa de encaje. La tasa de encaje es una herramienta o un instrumento de política monetaria sumamente importante. Les pido que la recuerden siempre porque muchas veces la olvidan y no sé qué hacer cuando no le sale el nombre de la tasa de encaje a un alumno. La tasa de encaje determina el porcentaje que se va a retener, que se va a dejar de reserva sobre el total de los depósitos. Entonces, son depósitos que deben cubrirse en efectivo en el Banco Central, o son depósitos que forman parte del balance del Banco Central, aunque no lo tenga el Banco Central, lo tienen los bancos, y forman parte de su balance. ¿Quién determina la tasa de encaje? El Banco Central. Para reducir la cantidad de dinero, aumenta la tasa de encaje. Si reduce la cantidad de dinero aumentando la tasa de encaje, es menos el dinero que pueden los bancos otorgar en préstamos. Por eso disminuye la creación secundaria de dinero y disminuye la oferta monetaria. Puede generar recesión. Y disminuye por ende, por lo que vimos, por el mecanismo de transmisión que vimos, va a haber una disminución de la demanda agregada, del consumo tanto del gasto público como del privado. Eso puede ser un impacto que tenga si la disminución es muy grande, o si es por mucho tiempo, porque va a implicar disminución de la renta, disminución del ingreso, disminución de la producción, disminución del empleo y mayor inflación. Y una disminución del PBI real. ¿Qué otro tipo de operaciones lleva a cabo el Banco Central? Vimos la de mercado abierto, ahora vamos a ver las operaciones de descuento. Operaciones de descuento, las operaciones de pase, que son las que realiza con los bancos. ¿Por qué es banco de bancos? ¿Recuerdan? Entonces, otorga crédito al sistema bancario. Es una operación de descuento. Si una operación de descuento va a cobrar un interés por los créditos que otorga. Es la famosa tasa de descuento. Recuerden, tasa de interés, activa, pasiva, nominal real, tasa de encaje, tasa de descuento. Son herramientas, instrumentos de política monetaria. Y además, utiliza estas operaciones para cubrir deficiencias de caja, por eso otorga crédito al sistema bancario. Y puede reducir la cantidad de dinero si aumenta la tasa de descuento. O sea, manejando la tasa de descuento puede reducir o puede aumentar la cantidad de dinero circulante porque los alienta o no a los bancos a pedir créditos. Y eso va a implicar que aumente o no los préstamos que los bancos otorgan. Es como actúa en el mercado de los bancos. Las operaciones de pase son las contrarias. Es la venta de un activo de banco al Banco Central, pero es transitoria porque la idea es recomprarlo con un interés pactado. Esto le puede servir en un caso de liquidez que venda un activo al Banco Central, un banco, porque si bien tiene ese activo seguramente no está en una situación de liquidez. Luego lo puede recomprar con un interés determinado o pactado.
tengan en cuenta la tasa de descuento, tengan en cuenta la tasa de encaje y tengan en cuenta los distintos tipos de tasas de interés que hemos declarado. Entonces, las operaciones de mercado abierto pueden ser de divisas y de descuentos, y las operaciones de divisa y descuentos actúan sobre la creación de dinero primario, modificando la base monetaria. Porque las operaciones de divisas, si nos ingresan divisas, podemos emitir moneda sin generar inflación y podemos modificar entonces la base monetaria. Mientras que el encaje legal actúa sobre la creación secundaria de dinero, porque lo que modifican es la oferta monetaria. La reserva que los bancos tienen que hacer de los depósitos que reciben de particulares. Nada más. Acá terminamos la clase. Dejamos de compartir. Hasta acá terminamos la clase de hoy de sector financiero. Clase siguiente vamos a ver inflación, con lo que vamos a terminar de redondear este punto. Luego vamos a ver el lunes que viene un repaso general y ver cómo se van relacionando la renta, el sector externo, el sector público y el sector financiero con las variables macroeconómicas estudiadas para ver cómo todo funciona como el sistema de la economía de un país. Bien. Si tienen alguna duda de cualquiera de los temas desarrollados hasta acá, pueden aprovechar estos momentos para hacer las preguntas. La semana que viene, del parcial, digamos, el 5 es la clase de repaso y el parcial lo vamos a entregar el día jueves, las consignas, para que ustedes lo entreguen el lunes. Porque así se los entregamos a los dos grupos el mismo día y los recibimos a los parciales el lunes, calculo que a mediodía. Si están de acuerdo, queda fijado así, como fecha de parcial. Ustedes tienen suerte que tienen el martes otra clase que les va a servir de consulta. ¿Tienen algún tipo de duda? Por mi parte no, profe. Bueno, entonces que tengan muy buenas noches. Vayan pensando para la clase de consulta dudas. A ver, acá tenemos algún chat. Bien, ok, si no hay dudas, que tengan una buena noche. Nos vemos mañana a la tarde. Hasta pronto. Chao, chao.